La palabra a la diputada Alexia Rivas. Gracias, presidente. Bienvenido, señor magistrado y presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es un gusto poderlo tener con nosotros en esta sesión de esta comisión, donde definitivamente cada uno de los aportes que ustedes vienen a brindar, por supuesto, de que enriquecen también la discusión que se tiene dentro de esta misma sala. Ya tuvimos la oportunidad de tener al ministro de Seguridad, el licenciado Villatoro, donde exponían el sentido precisamente, ¿verdad?, de algunos de los comentarios que usted hacía respecto quizás a algunos cambios que se han dado en la dinámica social, sobre todo con la guerra de las pandillas que el gobierno y que desde esa Asamblea Legislativa nosotros también hemos estado impulsando, pero creo que sí es muy importante poder escuchar su opinión precisamente sobre algunas configuraciones que se han tenido dentro de la discusión de estos mismos dictámenes. A mí me llamaba bastante la atención en relación al derecho comparado que usted mencionaba, porque sabemos que en otros países ya existe también una tipificación de estos delitos y creo que esta es una buena oportunidad también para que nosotros podamos hacer algunas actualizaciones tanto al Código Penal como al Código Procesal Penal, tomando en cuenta siempre esas variables que usted muy bien mencionaba respecto a cuál es la pena que se le va a dar a algún delito, considerando, como usted ya bien lo mencionaba, ¿verdad?, por ejemplo, el derecho a la vida y demás que deben de ir en ese mismo orden. A mí me llamaba bastante la atención por ejemplo, lo que usted mencionaba en relación a otros países con los delitos de agresiones sexuales. En lo personal, yo también considero de que los efectos disuasivos que el aumento de las penas pueden generar en la sociedad, de alguna manera, generan que la población no vaya a tener temor, porque no es eso realmente la palabra que quiero utilizar, pero sí de alguna forma, ¿verdad?, pensar dos veces a la hora de que alguien intente cometer algún delito y no nos vayamos a cuestiones tan extremas como una violación, sino con cuestiones bastante básicas como una agresión, el tocar a una menor de edad, por ejemplo. Y de hecho nosotros desde la Asamblea Legislativa en la legislación pasada hicimos algunas reformas para aumentar penas al delito, por ejemplo, de violación y demás. Y sabíamos que en Centroamérica El Salvador estaba de alguna manera como atrasado y también las penas que El Salvador tenían eran mínimas. Quisiera saber si usted tiene alguna data en materia centroamericana respecto a alguna configuración de estos mismos delitos que nosotros estamos presentando, donde también nosotros podamos de alguna manera saber que no solamente nosotros estamos iniciando, y si es que solo El Salvador está presentando ese tipo de reformas para cuidar el patrimonio de los salvadoreños, para que esta sea una buena oportunidad también de ponernos en la vanguardia y decir que nosotros no solamente estamos protegiendo la vida de las personas, sino también su patrimonio, que al final es el componente central de esta misma reforma. Hay varios delitos que se están dando en los últimos años de estafas, por ejemplo, que se dan a través de las redes sociales. Hay personas que están pidiendo dinero a nombre de otras personas y como usted también muy bien lo mencionaba, hay algunos que con el dinero de la estafa concilian con otras personas aduciendo, bueno, quizás la otra persona que ha estafado no sé cuánto se vaya a tardar en llegar a la fiscalía con la suerte que se pueda tener. Esa quizás sería una de las acotaciones o comentarios, presidente, que a mí me gustaría hacer. Además, ¿verdad?, de mencionarle que creo que sería muy interesante poder tomar en cuenta los aportes del magistrado presidente para quizás poder hacer algún tipo de modificación en la propuesta que ha sido presentada. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, presidente. Magistrado, buenas tardes, compañeros diputados y la persona que está muy pendiente de las redes sociales y de esta comisión. Evidentemente nosotros tenemos una libertad configurativa, ¿verdad? Esa libertad configurativa, no obstante, tampoco es absoluta. Es decir que en razón de ello, a diferencia de otras asambleas legislativas, bastaba simplemente ponerse de acuerdo entre ellos y no tomaban en cuenta las opiniones técnicas, jurídicas de las diferentes entidades. Tanto es así que simplemente configuraban la comisión de un hecho delictivo, ponían un delito y hicieron una camándula de delitos actualmente que queremos ir nosotros mejorando en el tiempo.
Evidentemente, nuestra legislación ya data hace un par de años y fue una legislación que fue bien garantista. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Nos impulsaron o nos mandaron una legislación y la tropicalizamos acá en El Salvador cuando el nivel todavía en la comunidad salvadoreña no estaba de acuerdo a versar sobre aquellos temas que estaban por muy adelantados en otros países. Evidentemente el derecho, si bien es cierto, es universal, también es importante hacer mención que los principios siempre están en el tiempo, que están vigentes en el tiempo. Y nosotros hacíamos un análisis con respecto a esto mismo que nosotros hemos presentado en cuanto a la proporción de la pena como tal. Y hacíamos el análisis que usted muy bien nos lo ha expuesto y nos lo ha explicado este día, que evidentemente no podíamos ponerle en un momento determinado a la vida, que es el valor absoluto que tenemos, una pena con respecto a otros delitos. Sin embargo, sabiendo que la penalidad, el bien jurídico protegido de la vida es trascendente, también en el momento de la comisión de un hecho delictivo que pueda provocar el hecho de que no solamente sea robo, sino también pueda ser el hecho de que por querer robar pueda cometer un homicidio. Y no queremos dejar nada por aparte, en el sentido de que también el patrimonio de los y las salvadoreñas debe ser protegido. Si bien es cierto, en El Salvador no existen estudios criminológicos que puedan determinar la disociación de la pena en El Salvador como tal, sí hay estudios a nivel del mundo jurídico, doctrinario, donde establece que el incremento de pena trae como consecuencia que pueda disuadir la comisión de hechos delictivos. Evidentemente en El Salvador no hay mayores estudios en algunos temas, pero sí tenemos los parámetros mundiales que nos pueden determinar que sí, efectivamente, al incrementar la pena, pues eso sí puede servir de alguna manera para disuadir el hecho de que las personas quieran cometer hechos delictivos. Sin embargo, nosotros también, valorando tales circunstancias que usted ha planteado, debemos también nosotros estudiar, ¿verdad?, hasta dónde nosotros podemos subir estos parámetros sin que estos estén al mismo valor de la vida, pues, como tal. Porque yo estaba haciendo un análisis por cuánto era penado el delito de homicidio en otros países, como por ejemplo Panamá, Costa Rica, entre otros, si están entre nuestros rangos, por ejemplo un homicidio simple, o es más alto, o tendríamos nosotros que poner una elevación también a la proporcionalidad de la pena del homicidio, porque evidentemente es el bien protegido por ende, que es la vida, y si nuestros parámetros en El Salvador han sido muy bajos, porque errores sí hemos tenido anteriormente, si ustedes se acuerdan, había agrupaciones ilícitas que tenían 3 años de prisión, 4 años de prisión, y salía con una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y todos los delincuentes estaban afuera. Y las estructuras delincuenciales nunca se iban a acabar. ¿Y cómo? Pues era imposible si no había exactamente algo que realmente le generara que estuviesen detenidos para siempre. Bueno, para siempre no, en un buen tiempo, ¿verdad?, detenidos. Estos análisis que usted ha traído, honorable presidente de la Sala de lo Penal, créame, lo vamos a tomar muy en cuenta, muy en cuenta. Porque evidentemente no solamente son parámetros que nos están determinando que tenemos que hacer valoraciones un poco más profundas sobre algunos temas importantes. Sin embargo, y esto es vital y trascendente, no debemos olvidar la parte teleológica de la norma, el espíritu por el que nosotros queremos modificar el tema con respecto a los delitos que versan sobre el patrimonio. Porque si lo dejamos desprovistos con una legislación como la que tenemos actualmente, puede ser proclive a que ya no existan extorsiones, a que ya no exista homicidio, a que ya no exista agrupaciones ilícitas, pero sí a que se delinca en otra manera. Y entonces queremos evitar eso. Yo recuerdo que cuando planteábamos, perdone que me extienda, cuando planteábamos el ministro de Seguridad Pública nos hacía una mención importante. Es que en aquel momento, cuando comenzó, después de los acuerdos de paz, comenzaron a hacer una persecución contra el delito de secuestro.
pero nunca se hizo una modificativa para poder hacer que ese delito de secuestro subiese. Hicieron un cambio después en la configuración penal, pero no a otras índoles. Entonces se dejó desprovisto y nunca se atacó ello, eso. Entonces él decía, puede pasar también lo mismo con las organizaciones terroristas. Ya no se ataque, se atacaron las organizaciones terroristas como tal, pero no se está atacando a ¿quiénes? A los que van a cometer delitos patrimoniales como hurtos, robos, entre otros. Por lo tanto, estas consideraciones que hemos mencionado, que son breves, traen a nosotros como un momento para reflexión, pero sin dejar de olvidarnos por qué queremos hacerlo. No sé si me estoy logrando dar a entender, presidente. Es decir, estamos claros que la configuración no puede ser tan desproporcional, pero sí estamos claros que necesitamos de alguna manera poder incrementarla a fin de que nos permita disuadir esta segunda oleada que puede ser en cuanto al tema patrimonial. Así que solamente mi comentario, le agradezco infinitamente cada una de sus aportaciones. Han sido unas aportaciones muy técnicas, han sido unas aportaciones muy idóneas, pertinentes, conducentes en este momento, y crea que como Asamblea Legislativa y como bancada de nuevas ideas vamos a tomarlas muy en serio y vamos a reflexionar y a repensar con respecto a cada uno de los principios que tienen que estar también protegidos dentro de estas reformas que pretendemos hacer. Solamente, presidente, muchas gracias. Muchas gracias,